Gauguin realizó dos viajes a Haití y el primero es porque no es que se quiere, no es que quiere dejar de representar lo que es la parte europea, sino que quiere como conocer, quiere ver qué hay diferente, la cultura. Además que bueno, después de lo de Van Gogh, en verdad se estaba volviendo medio loco y decidió como despegarse, desprenderse. Y después hace el segundo, que una vez que regresa de Haití a otra vez a Europa, bueno, se encuentra con que la esposa lo roba, ya no hay como un interés de la misma sociedad hacia sus obras y decirse regresarse. Entonces él como que consigue un mejor entendimiento, una comprensión, se siente más cómodo y bueno, salen sus mejores obras en el segundo viaje de Gaudí.